asesorías de los jueves. Entonces, les quería preguntar qué les parece esa idea, si de pronto acá están algunos de los que me han escrito, a ver qué piensan. Y si nadie dice que no, pues lo tomaré como un sí. No, la verdad me parece muy bien, es una muy buena alternativa para los que no podemos el jueves. Listo, dale, sí, súper bien. Y entonces sí pedirles a los que sí pueden el jueves que no se abstengan de hacer preguntitas acá, pues porque les quitamos, pues no acá en el taller, sino en la asesoría que doy al final, para no quitarles el espacio a los que de pronto no tienen la posibilidad de estar mañana. No que yo sepa no hay grupo de WhatsApp. Guiño, guiño. No, mentiras, no hay. No sé, yo no estoy en ninguno. Pero seguramente. No, mira que no hay. Eso pueden crear uno. Para cualquier dudita, entre ustedes se pueden ayudar. Listo. Entonces vamos a empezar con el taller. Les voy a compartir pantalla. Ah, bueno, por ahí están diciendo que ya hay grupo. Listo, entonces creo que ya están viendo mi pantalla. Entonces, listo. Chicos, si tienen alguna duda mientras yo voy viendo esto, por favor, prendan el micrófono porque pues no estoy viendo los comentarios. Entonces, nosotros íbamos. Bueno, quiero empezar este resumencito haciéndoles una aclaración de algo que dije erróneamente el taller pasado, y es sobre la interpretación de beta cero. Entonces, lo único que vamos a verificar ahora es que el cero pertenezca al dominio de las X. No importa si tiene o no sentido, solo vamos a revisar si el cero pertenece al dominio de las X. Listo. Lo otro no nos va a interesar, precisamente por lo que decía un compañero la vez pasada, que es la extrapolación, que no queremos incurrir en extrapolación. Los que no saben ya vamos a ver qué es. Entonces, recuerden, entonces para interpretar beta cero, simplemente necesitamos que sea interpretable y que el cero pertenezca al dominio de las X. Al dominio de las X me refiero a que en la muestra que tengamos aparezca el cero en las X por lo menos una vez. Listo, ya hecha esta aclaración, entonces vamos a empezar con los temas de hoy. Empezamos con el análisis de varianza o ANOVA. Como sabemos, las Y's... Cuéntame. Tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, nosotros de beta 1 decimos, o sea, al interpretarlo decimos que por una unidad de tal, entonces se aumenta tal o disminuye. Nosotros beta 0, como la vez pasada no era interpretable, entonces no le dimos como algo escrito, pero en caso de que sí hubiera sido interpretable, entonces ¿qué significa? O sea, como en palabras normales, en respuesta, ¿qué significa? Listo, simplemente sería, cuando la X vale 0, se espera que la Y valga en promedio tanto, y el valor de beta 0, así se interpretaría. Pero X y Y, tomándolos pues en nombre, depende del problema que nos den. Exactamente, sí, siempre tomando, pues en cada caso, cada problema con sus respectivos nombres. Ah, dale, pues muchísimas gracias. Dale, con mucho gusto. Listo. Entonces, el análisis de varianza, lo que hacemos acá es particionar la variabilidad total de las Y en dos. Una debida por el error o explicada por la regresión, y la otra debida al error. Entonces, acá tenemos las fuentes de variación. Esto es una tablita que también nos la arroja R. La suma de cuadrados de la regresión, entonces es SSR, la suma de cuadrados del error es SSE,
y SST, que es la variabilidad total, es la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. Esta propiedad de acá es bien importante, listo. Entonces es importante que se la aprendan porque es un ejercicio muy común tener que llenar esta tabla, ¿no? Los grados de libertad de la regresión en regresión lineal simple es un grado de libertad, los del error son n-2 y de nuevo los grados de libertad de la variabilidad total son la suma de estos dos, n-2 más 1 da n-1. Los cuadrados medios entonces son la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Entonces acá el MSR es el mismo SSR, listo. Y para lo mismo para el MSE es el SSE sobre n-2. Entonces esta tablita cuando yo me la aprendí muy pues SSR, SSE, estos grados de libertad por si a veces se les olvida, entonces acuérdense que en regresión lineal simple solo tenemos una X, por eso S1, listo, de una X, los cuadrados medios siempre es este sobre este, y el F0, que es con el que hacemos la prueba de significancia de la regresión, es el MSR sobre el MSE. Entonces de nuevo tenemos esta propiedad súper importante, que es que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. Por consiguiente, entonces, por ejemplo, la suma de cuadrados de la regresión es la suma de cuadrados de total menos la suma de cuadrados del error. Listo. Desde acá les voy a empezar a decir SSR, SST. Bueno, con esta tabla construimos algo que llamamos el coeficiente de determinación R cuadrada. ¿Qué me dice este coeficiente? La proporción o porcentaje de variabilidad total que es explicada por la regresión. Entonces, indica la proporción de variabilidad de la variable respuesta, la SST, que es explicada por la regresión, o sea, por mi modelo. Y así mismo se interpreta. El R cuadrado da valores entre 0 y 1. Y llegamos a la prueba de significancia de la regresión. Entonces, es nuevamente una prueba de hipótesis sobre beta 1. Entonces, la hipótesis nula es que beta 1 es 0. Y la hipótesis alternativa es que beta 1 es diferente de 0. En este caso, el estadístico de prueba es una F, F0 la llamamos, que es el MSR sobre el MSE, que distribuye bajo la hipótesis nula como una F con 1,n-2. Estos graditos los llamamos grados de libertad del numerador y estos grados de libertad del denominador. Entonces, si se dan cuenta, por si se les olvida esta formulita, es el 1 son los grados de libertad de este y el n-2 son los grados de libertad del MSE. Y por último, la decisión. Rechazamos H0 si en nuestro F0 es mayor que una F con una significancia de alfa, un grado de libertad, n-2. O si el valor P es pequeño. Esta prueba de significancia, entonces, si se dan cuenta, es sobre beta 1. Entonces, si ambas pruebas, la de la significancia para beta 1 y la de la significancia de la regresión, me tienen que dar el mismo resultado. O sea, haciendo la prueba por los dos, beta 1 me tiene que dar significativo. Luego llegamos a los intervalos. Estas son inferencias que nos interesa hacer. Entonces, primero tenemos el intervalo de confianza para la respuesta media. Entonces, nos dan un valor de las X, nosotros estimamos este Y0 con el modelo que construimos y podemos construir este intervalo que es Y0 más o menos de alfa medios, n-2 por el error estándar que se cometió estimando Y0. Es importante verificar que no haya extrapolación. Vamos a ver qué es extrapolación con una gráfica aquí por acá, con esta. Entonces, nosotros en esta gráfica solo conocemos valores entre 0 y 20, ¿cierto? Supongamos que yo extiendo esta gráfica. Por acá, no sé si se ve. Uy, terrible. Bueno, vamos que la extendí. Y yo tengo por acá un valor de 25. No sé si se ve.
Entonces, si yo hago la estimación con la ecuación del modelo, me va a dar un valor más o menos por acá, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos 3.75 o 4, este valorcito de acá. Pero a mí, ¿quién me asegura que los datos llegan a este punto y no empiezan a comportarse así para abajo? Entonces, supongamos que este es el comportamiento real de los datos y vean que supongamos que este es el valorcito real. Y esta estimación me da 2.5 y con la recta me está dando casi 4. Entonces, yo estoy cometiendo un error muy grande porque como yo no tenía ninguna muestra de 20 en adelante y me tomé el atrevimiento de estimar 25, entonces estoy cometiendo una extrapolación. ¿Cómo verificamos que no estamos cometiendo una extrapolación? Simplemente buscamos el valor mínimo de las X, el valor máximo de las X, y si el X que yo voy a predecir o estimar está dentro de este intervalo, es una interpolación. Si está fuera, ya sea por acá o más abajo, es una extrapolación. Listo, entonces no podemos extrapolar nunca bajo ninguna circunstancia. Es por esta misma razón que no vamos a interpretar beta cero si no está dentro de nuestro intervalo de observación. Listo. Entonces, muy importante siempre antes de que les pidan hacer. Entonces, vamos a hacer una diferenciación. Están los intervalos de confianza para los parámetros, que para eso yo no necesito ver si estoy haciendo interpolación o extrapolación, porque es el parámetro de la regresión. Y ahora entramos a los intervalos que son para la respuesta. Listo. Encontrar que es pues el objetivo de la regresión en la mayoría de las veces, que es estimar algunos valores. Entonces, el intervalo de confianza para la respuesta media lo que hace es un intervalo muy ajustado porque él busca un punto. ¿A qué se refiere eso? Supongamos que estamos acá en 30 y yo puedo tener todas estas posibles observaciones en 30, ¿cierto? Lo que busca el intervalo de confianza para la respuesta media, acuérdense que media es promedio. Perdón, acá sería Y. Recuerden que esto es promedio. Entonces, es encontrar el valor o el intervalo de posibles valores que me va a tomar si yo hago muchas observaciones de X igual 30, ¿qué promedio obtengo? Ese es el objetivo de este intervalo. Entonces, recuerden que el intervalo de confianza para la respuesta media quiere encontrar un punto en específico, que es el promedio. Y después tenemos el intervalo de predicción para valores futuros. Este intervalo lo que quiere, también tenemos que verificar primero que no haya extrapolación, es lo mismo, y se lo borro más o menos de alfa medio suma n-2 por la raíz cuadrada. Acá entra una raíz cuadrada y el MSE. MSE más el error estándar de Y0 al cuadrado. Entonces esta primera parte es muy parecida en los dos intervalos, lo que cambia es esta parte. Este intervalo, a diferencia del otro, entonces supongamos que acá en 15 yo tengo muchas observaciones. Bueno, este intervalo lo que busca es coger todas esas posibles observaciones, esos posibles valores que me puede tomar la Y cuando la X vale 15. Entonces, siempre este intervalo de predicción va a ser más amplio que el intervalo de confianza. Acá podemos ver esta recta roja es la recta de regresión, los punticos azules son las observaciones, estas rectas cortaditas son verdes, son el intervalo de confianza y estas moraditas son el intervalo de predicción. Entonces el intervalo de predicción siempre es más grande porque a diferencia del intervalo de confianza para la respuesta media, este busca todos los posibles valores que puede tomar. Listo. Y listo. Eso es todo lo que vamos a ver en el taller de hoy. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar?
Entonces vamos a empezar. Vamos a abrir el tablerito. No te revises. Listo. Entonces, el primer punto dice, de las siguientes afirmaciones, determine cuáles son verdaderas y cuáles son falsas con su respectiva justificación. Entonces, vamos con el A. Listo. Entonces, el A dice, el coeficiente R cuadrado da la proporción de la variabilidad de la variable respuesta, o sea, de las y, que es explicada por la recta de regresión. ¿Verdadero o falso? Listo. Eso es verdadero. Eso es justamente lo que es el R cuadrado. La proporción de variabilidad de la variable respuesta, o sea, de las y, que es explicada por la recta de regresión. La B dice, para obtener un R cuadrado mayor a 0.5 es necesario que la variabilidad de las observaciones aportada por el error sea menor a la aportada por la regresión. ¿Eso es verdadero, falso? Creo que es falso, ¿no? Porque es la suma de los cuadrados de la regresión sobre la suma de la suma de los cuadrados de la regresión más la suma de los errores, ¿no? Entonces, si es menor esa desigualdad, pues no sería, pues no creo que alcanzaría el 0.5. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña demostracióncita a ver si nos da. Listo, entonces, hagamos la rosadita. Listo, entonces lo que nos preguntan es que si es verdad que para que el R cuadrado sea mayor a 0.5, o sea, el 50%, es necesario que el SSR, o sea, la variabilidad explicada por la regresión, sea mayor a la variabilidad que le damos, al error. Que si el SSR tiene que ser mayor al SSE. Entonces, sabemos que el R cuadrado es el SSR sobre el SST mayor a 0.5. El SST, entonces sabemos, esto sería SSR, sobre el SST, que es el SSR, la suma de cuadrados de la regresión, más el SSE, ¿cierto? Mayor a 0.5. Si yo paso esto para el otro lado, entonces me queda que el SSR es mayor a 0.5, es un medio, ¿cierto? Entonces, un medio por SSR más SSE. Yo paso este 2 a multiplicar y entonces me quedan 2 SSR mayor que el SSR más SSE. Si yo paso este SSR a restar acá, entonces me queda que SSR es mayor que SSE. O sea que sí, efectivamente, para que el R cuadrado sea mayor a 0.5, el SSR debe ser mayor al SSE. Listo. Entonces esto es verdadero. Por eso les digo que esa propiedad es muy importante, que se la sepan y que jueguen con ella mucho. Ay.
Listo. Ay, ¿cómo va? Listo. Vamos con el C. El C dice, listo, el C dice, con la suma de cuadrados totales la suma de cuadrados totales SST mide la variabilidad en las observaciones que es aportada por la regresión. ¿Verdadero o falso? No sería falso porque pues además de la regresión también es la del error, ¿no? Muy bien, así es. Esto es falso. El SST es la variación total de las observaciones, o sea, de las Y, que puede ser expresada como la suma de dos fuentes de variación, la de la regresión y la del error. Entonces vamos a escribir eso acá. El SST se refiere a la variabilidad total de las Y, que puede ser expresada como por dos fuentes de variación. Una, la de la regresión, que es el SSR, y la del error, que es el SSE. Listo. Vamos con el D. Dice, para verificar la significancia de la recta de regresión, se puede hacer una prueba F o una prueba de significancia para cada parámetro. Y por lo menos uno de los parámetros beta 0 o beta 1 es significativo, entonces la recta de regresión también lo es. Es falso. Muy bien, es falso. Es cierto que existen dos formas de verificar la significancia de la regresión, que es probando la significancia de beta 1, ya sea con una F o con una T. Entonces escribamos esto acá. Falso. Sí existen dos caminos. Uno es hacer una prueba F y el otro hacer una prueba de significancia para beta 1. La significancia de beta 0 es indiferente para la significancia de la regresión. O sea, realmente si beta 0 es o no significativo, no tiene nada que ver con si la regresión lo es. Y el siguiente punto, y el D, el E, dice, para probar la significancia del parámetro beta 1, se pueden usar tanto una prueba F como una prueba T, llegando cada una a conclusiones diferentes con el mismo nivel de significancia. Eso es falso. Y ya vamos a ver por qué. Es falso, o sea, es cierto que para probar la significancia de beta 1 se pueden usar una F y una T, pero no es cierto que se llegan a conclusiones diferentes. Se llega a la misma conclusión. O sea, si la F me dice que beta 1 es significativo, entonces la T seguramente también me va a decir que beta 1 es significativo. Entonces escribamos acá eso. Con ambas pruebas se llega a la misma conclusión sobre la significancia de beta 1. Y vamos a hacer una pequeña pruebita para que ustedes vean que sí es lo mismo.
Listo. Entonces, para la prueba de beta 1 utilizamos una T sub 0, un estadístico de prueba T0. Entonces, ese T0 es igual a beta 1 gorro, beta 1 gorro, sobre el error estándar de beta 1 gorro. Pero este error estándar, beta 1 gorro, se escribe como la raíz cuadrada del MSE sobre el SXX. Yo me imagino que todos se leyeron una lectura que es obligatoria que enviaron. Ahí está qué es el SXX. Si alguien quiere ahondar más con esta demostración y saber qué es cada valorcito, me dicen y lo podemos revisar en una asesoría. Listo, entonces, ¿qué pasa si yo elevo esto al cuadrado? Entonces, si yo pongo T0 cuadrado, va a ser beta 1 gorro cuadrado sobre MSE, porque se elimina la raíz, MSE sobre SXX. Esto es lo mismo que escribir beta 1 gorro cuadrado por SXX sobre MSE. Entonces, beta 1 cuadrado, beta 1 gorro es SXY sobre SXX. Entonces, si yo tengo esto al cuadrado, yo puedo llegar a que esto es beta 1 gorro por SXY sobre MSE. Y esto de acá es MSR sobre MSE, que es igual a la F0 que utilizamos para la significancia de la regresión. Entonces, estos estadísticos de prueba son no equivalentes, pero F0 es el T0 al cuadrado. Listo. Entonces, recuerden si tienen alguna duda con esta demostración. Para que no se pierdan, les voy a escribir acá que es beta 1 gorro es igual a SXY sobre SXX. Para pasar de acá a acá. Listo. Ahora vamos con el segundo punto. El segundo punto dice: la Escuela de Medicina Wright State University desea establecer si las notas que obtendrán los estudiantes de medicina en el examen de la Junta Médica, que es examen JM, que deben presentar para graduarse, se puede predecir con el promedio de sus notas en primer año, la variable promedio. Entonces, ahí nos están cantando cuál es X y cuál es Y. Entonces, recuerden que siempre es muy importante escribir X, Y y N. Entonces, vamos a escribir acá las variables que vamos a utilizar en verdecito. Entonces, X y Y. ¿Cuál creen que es X, según la lectura? El promedio de las notas del primer año. Muy bien, el promedio de las notas de primer año, que lo vamos a llamar promedio, es la X, y ellos quieren saber si el examen que ellos tienen que presentar para graduarse al final de su carrera se puede predecir con el promedio de primer año. Entonces esto lo vamos a llamar examen JM. JM. Listo. Entonces nos falta la N. Tienen dos opciones con la N. Una, no nos la dicen en el enunciado. Entonces, una es ponerse a contar cuántos hay acá, cuántos registros hay. La otra es, porque puede que no les den estos datos,
La otra es irse a la tabla NOVA, que yo me les adelanto un poquito, está por acá, y de esta tabla NOVA vamos a sacar ahorita la n. Listo. Bueno, no, saquémosla de una vez. Recuerden que acá vimos, que los grados de libertad del total son n-1. Si n-1 acá me dicen que es 88, entonces n es 89. Entonces acá lo tenemos. Listo, por si no les llegan a dar el n en algún enunciado. Entonces, él dice, analice el gráfico de dispersión que relaciona el promedio de las notas de primer año de estudiantes de medicina con el resultado en el examen de la Junta Médica. Entonces, acá en la X tenemos el promedio y en las Y los resultados de esos estudiantes en el puntaje, este es el puntaje que obtuvieron en ese examen. Entonces, podemos ver una tendencia que parece ser lineal y creciente. Esto quiere decir que a medida que el promedio de las notas de primer año aumenta, se espera que les vaya mejor en el examen de la Junta Médica. Entonces vamos a escribir esto por acá. Entonces, la relación entre el promedio y el examen JM parece ser lineal y creciente. Esto quiere decir que a medida que el promedio de notas en primer año aumenta, se espera que el puntaje en el examen JM sea mejor. O bueno, también aumenta. Listo. Eso es lo que podemos decir del gráfico de dispersión. Entonces parece que sí tienen sentido esto, el promedio explicando el examen JM. El segundo punto, el B, perdón, dice, escriba la ecuación del modelo de regresión junto con sus supuestos. Entonces vamos a escribir acá. Un naranjito. Entonces, ¿qué pasó? Ya. Entonces este es el B. Recuerden que cuando me piden escribir la ecuación del modelo y sus supuestos, entonces es Y es igual a beta 0 más beta 1 por X más el error aleatorio, donde el error aleatorio distribuye I y D normal con media 0 y varianza constante para todo I con I desde 1 hasta 89, que es nuestro N. Listo. El C. Ay, yo aprendí a usar el tablero, qué belleza. Bien, la varianza no era, ¿es pi cuadrado, es sigma cuadrado o solamente sigma? No, es sigma cuadrado. Recuerden, varianza, sigma cuadrado. Desviación estándar, la que tiene dos palabritas, es sin el cuadrado. Y este es varianza. Listo. El C dice, ajuste el respectivo modelo de regresión lineal simple utilizando la tabla 2 de parámetros estimados. Entonces vuelve y esta es la tablita que nos arroja R y nosotros necesitamos esta parte de acá. Entonces, el intercepto, o sea, beta 0, acá está la estimación y también está la estimación de beta 1, que sería la pendiente de nuestra recta. Entonces, con estos dos valorcitos, estimamos. Entonces, el modelo estimado sería Y gorro es igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro por X. Entonces, reescribiendo esto, sería que Y gorro
es igual, beta 0 gorro, acá está, menos 199.02. Menos 191.02. Ay, es una carga grande. Eso, perdón, menos 191.02 más beta 1, que es 4.68. 4.68 por X. Listo. Entonces, esa es nuestra ecuación ajustada. El D dice: pruebe la significancia de beta 0 y beta 1 con un nivel de significancia de 0.5 con su respectiva interpretación. Entonces, vamos a hacerlo acá. El D. Entonces, vamos a empezar con la significancia para beta 0. Entonces, primero recuerden que va nuestra prueba de hipótesis, plantear las pruebas de hipótesis. Entonces, H0 es que beta 0 es igual a 0. Y H1 es que beta 0 es diferente de 0. Luego va nuestro estadístico de prueba, que en este caso recuerden que es una T0. La única forma de probar significancia para beta 0 es una T0, que es igual a beta 0 gorro sobre el error estándar de beta 0 gorro. Esto distribuye bajo H0 como una T con n-2 grados de libertad. Como n es 89, entonces 87 grados de libertad. Listo. Entonces nuestra T0 va a ser igual, beta 0 estimado es menos 191.02. Menos 191.02. 0.2 sobre el error estándar, que lo podemos ver acá. El error estándar es 22.93. Entonces, sobre 22.93, y esto nos da menos 8.329, que es este valorcito de acá. Entonces, pero no se acostumbren a verlo de ahí, porque obviamente pues sería muy fácil verlo, sino que la idea es que sepan cómo construir ese valor. Listo. Entonces, por último, nuestra región de rechazo. Entonces, recuerden que rechazamos si el valor absoluto de T0, entonces rechazo si el valor absoluto de T0 es mayor a una T de alfa medios, coma, n-2. El valor absoluto de T0 sabemos que entonces es 8.329. Necesitamos que sea mayor a una T. Alfa vimos que era 0.05, nos lo dicen acá en el ejercicio. Entonces alfa medios de 0.025, 87 grados de libertad. Este valorcito de acá, yo lo calculé y creo que ya vimos cómo se calcula, da 1.98. Entonces, efectivamente, 8.329 sí es mayor al T de referencia. Entonces, ¿cómo podemos ver esa región de rechazo? Si de pronto no se acuerdan tanto de esto, entonces ustedes pueden pintar una rectica más recta. Ubican este T de alfa medios, n-2 es un punto como crítico. Entonces, ustedes lo ubican por acá, dicen, bueno, 1.987. Todo lo de ahí en adelante yo lo voy a rechazar.
todo lo mayor a esa cosa, perdón, a ese punto crítico yo lo voy a rechazar. Entonces, si ubico el valor absoluto de T0, me da por acá. Entonces, efectivamente, rechazo la hipótesis nula. Entonces, vamos a escribir acá la conclusión. Entonces, como T0 es mayor, ay, jue madre, ay, perdón, pensé que había cerrado Google. Listo. Entonces, como T0, en valor absoluto, bueno, no, voy a escribir como, sí, bueno, se concluye que hay suficiente evidencia muestral para rechazar a T0. Por lo tanto, beta 0 es significativo con un nivel de significancia del 0.05. Bueno, acá les voy a hacer de pronto algo que me pasaba a mí, ojalá no les pase. Yo me equivocaba mucho porque no sabía dónde se ponía nivel de significancia y una confianza, que si se dan cuenta, confianza es 95% y significancia pues es 1 menos eso. Entonces, cuando sean intervalos cuando sean pruebas de significancia, entonces ustedes ponen nivel de significancia 0.5. Pero si digamos en un intervalo de confianza les dicen alfa igual a 0.05, igual ustedes concluyen con una confianza. Entonces, yo sé que es muy bobo, pero pues no sé, a mí me pasaba. Cuando es una prueba de significancia, significancia, cuando es un intervalo de confianza, ponen confianza. ¿Listo? Yo trocaba mucho eso. Listo, entonces ahora la interpretación. Vamos a ver si se puede interpretar. Entonces, primero, cumplió que sea significativa. Y segundo, tiene que estar en este intervalo. Entonces, ustedes pueden o buscar acá en las tablitas de los datos o irse al gráfico de dispersión y ven el valor mínimo. Entonces, el valor mínimo es 70, que está muy alejado del cero. Entonces, por eso no podemos hacer una interpretación. Si no está en este intervalo, de pronto los que llegaron tarde, o algo que dije el taller pasado y que no es, si no está en este intervalo el 0, entonces no podemos interpretar beta 0. Entonces acá pongamos, a pesar de ser significativo, no se puede interpretar, pues el 0 no está en el intervalo, perdón, en el dominio de las X. Valentina, Cuéntame. yo te pregunto, entonces, sí tiene sentido hablar de que el 0 esté en el dominio, pero no está en el intervalo, entonces igualmente no se puede. Exactamente. Mira que en este ejercicio sí tiene sentido hablar de un promedio 0. O sea, alguien sí es posible que saque 0 en su promedio de primer año. Pero como no está en estas X de mi muestra, entonces yo no la puedo interpretar. Por lo mismo, puede suceder que los datos por acá, digamos que el 0 esté acá, entonces puede suceder que de 70 atrás alguien súper teso no le va muy bien en las notas, pero en el examen le fue súper bien. Puede pasar. Y si yo me dejara llevar por lo que dice la recta, pues diría que más o menos, que saca menos 1.91, cosa que tampoco tiene sentido. Listo, entonces no se puede interpretar. Y listo, ahora vamos con la significancia de beta 1.
Ahora, para beta 1. Listo, entonces nuevamente nuestra prueba hipótesis va a ser H0 que beta 1 es igual a 0 versus H1 que dice que beta 1, perdón, es diferente de 0. Después, nuestro estadístico de prueba, que es una T0. ¿Por qué T? Porque me están pidiendo la significancia de beta 0, no de la regresión. Listo. T0 es igual a beta 1 gorro sobre el SE de beta 1 gorro. Entonces, el beta 1 estimado fue 4.68. Sobre el error estándar, que es 0.2727. Y esto nos da 17.169. ¿De dónde saqué estos valores? De acá. Ay, madre. Vemos entonces, acá está la estimación, el error estándar, y acá está el valor de la T, que efectivamente nos dio lo mismo. Listo. Entonces, ahora vamos a nuestra región de rechazo. Región de rechazo. Entonces, recuerden que rechazo H0, si el valor absoluto de T0 es mayor a un T de 0.025,87. O sea, el mismo que calculamos arriba. El valor absoluto de T0 nos da 17.169 y este valorcito es el mismo, 1.9876. Efectivamente, el T0 en valor absoluto es mayor. Entonces, beta 1 es significativo. Si nos vamos a la tablita de acá, acuérdense del truquito que les mostré, de entrada ya sabíamos pues con estas estrellitas que era significativo. Entonces, fijándonos en esto, vemos que lo estamos haciendo bien. También vemos el valor P. El valor P para beta 0 es 1.06 por 10 a la menos 12. Es un valor muy, muy pequeñito. Entonces recuerden, un valor P muy pequeñito, rechazo H0. Y lo mismo pasa con beta 1, que es el promedio. Entonces rechazamos H0. Listo. Con base en esto, de una vez que podemos saber que la significancia de la regresión también nos va a dar significativa, porque beta 1 nos dio significativa y recuerden que esos dos resultados, no los valores de los estadísticos, pero sí los resultados, o sea, si se rechaza o no H0, son el mismo. Entonces, vamos a escribir acá la conclusión de esta prueba de significancia y cómo se interpreta. Entonces, con una significancia de 0.05, se puede concluir que no hay suficiente, que hay suficiente evidencia muestral para rechazar H0. Esto quiere decir que beta 1 sí es significativo. Listo. Y ahora la interpretación. Entonces recuerden que para interpretar beta 1 solo necesitamos que sea significativo. Esto se interpreta como por un aumento unitario en X, o sea, en el promedio de las notas de primer año, o sea, X, espera que el puntaje en el examen de la junta médica aumente en promedio,
Eso es muy importante esa palabra para que en los trabajos, por favor, escriban así tal cual las interpretaciones. O sea que esto es Y, que Y aumente en promedio el valor de beta 1, que es 4.68. 15 puntos. Listo. Entonces, por un aumento unitario en X, o sea, en el promedio de las notas, se espera que el puntaje en el examen aumente en promedio 4.68 puntos. Listo. Ahora vamos con el E. Dice, calcule un intervalo de confianza del 95% para beta 1 e interprételo. Entonces, vamos con el amarillo. Listo, entonces este es el punto E. Entonces, recuerden que el intervalo de confianza al 95% para beta 1, eso quiere decir que alfa es igual a 0.05. Entonces va a ser beta 1 gorro más o menos T de alfa medios, n-2 por el error estándar cometido estimando beta 1 gorro. Todo esto lo conocemos, entonces beta 1 estimado es 4.6815 más o menos, este T de alfa medios es E de 0.025,87 por el error estándar que es 0.2727. Listo. Este valorcito de acá lo conocemos porque lo usamos para las pruebas de significancia. Y es 1.9876. Listo, entonces haciendo estos cálculos, el intervalo que obtenemos es 4.139,5.22. Como pueden ver, en este intervalo no está el 0. Esto es otra forma de confirmar que beta 1 es significativo, porque el intervalo de confianza no contiene el 0. Listo, y dice que lo interpretemos. Entonces, vamos a poner un cuadrito acá. Entonces, con una confianza, este sí es confianza, del 95%, se puede decir que el verdadero valor de beta 1 se encuentra entre 4.139 y 5.22. ¿Qué quiere decir el verdadero valor de beta 1? Entonces, acuérdense que a beta 1 no lo conocemos. Entonces, beta 1 es el efecto de las X sobre las Y, entonces el verdadero efecto del promedio sobre el examen está entre estos dos valores. Esa es la interpretación. Listo. Vamos Valentina, una pregunta. ¿Eso no Cuéntame. sería la interpretación de un intervalo de predicción? O sea, como es un intervalo de confianza, no deberíamos estar diciendo que con una confianza del 95% el promedio se va a encontrar entre esos valores. No, porque beta 1 es el efecto, no es el promedio. Entonces lo que dices es verdad. Si fuera un promedio, un intervalo para un promedio, no se podría decir el verdadero valor. Pero como beta 1 es el efecto, entonces sí se puede decir que el verdadero valor está entre esos dos
porque mira que es el intervalo para el beta 1 real, o sea, para el beta 1 que yo no conozco, sino que yo estimo. Listo, dale. Bueno, Valentina, qué pena. cuéntame. El T que sacaste de tabla, ¿no? Sí, se puede sacar con la tabla o con R. El taller pasado vimos cómo se saca con R. Sino que aquí pues tengo una tabla y en 0.025 y en n-2 grados de libertad que nos dio 87 me da otro valor, entonces no sé, pues a eso cambiar ¿Cuánto te da? de confianza, ¿no? Pues ahí ¿Cuánto te da? me da 2.28. 2.28, listo. Déjame yo, voy a asegurarme porque puede que yo lo haya estimado mal. Pero sí, claro, si uno estima mal este intervalo, este valorcito de t, el intervalo queda mal. Entonces, Listo. mientras me abre R, vamos haciendo el otro punto y ya verificamos. Dale. Listo. El siguiente punto dice, hasta acá es como un repasito del primer taller. Listo. El siguiente punto dice, complete la tabla ANOVA. Entonces, es esta tablita de acá. Entonces, recuerden que este valor total, perdón, es la suma de la fuente de variación de la regresión y de los residuales o del error. Entonces, este valor de acá va a ser el total menos lo que me aporta la regresión. Ese cálculo me da 13 vamos ya. 13.576. No están feos, perdón. Listo, los grados de libertad. Entonces recuerden que la regresión, en regresión lineal simple, como es simple, tiene una sola X, entonces los grados de libertad son 1. Y los residuales es n-2 o la suma de, o este menos este, o sea 87. Listo. El cuadrado medio, entonces recuerden que es el SSR sobre los grados de libertad. En este caso, son como los grados de libertad es 1, entonces es el mismo SSR. Es 45.998. Y el de los residuales sería 13.576 sobre 87, que me da 156. Listo. Y el F, entonces sería el MSR, o sea, 45.998, sobre el MSE, que es 156. Este valor me da 294.7. Y así es como se llena la tabla no. Entonces es muy importante que tengan presente la propiedad que vimos, porque con eso ya se llena todo. Listo, antes de pasar al siguiente punto. ¿Me repites, por favor, lo del valor F? Y gracias. ¿Lo del valor qué? Perdón, no te escuché. El F. Lo del valor Listo. F, sí. El valor F, listo. El valor F es el SSR, o sea, este de acá, 45.998, sobre el MSE, que es 156. Este sobre este. Y nos da 294.7. Voy a verificar. Entonces, recuerden que Q es porque queremos encontrar un cuantil de la T, 0.025,87 grados de libertad, y lower tail igual false porque queremos la cola superior, no la inferior. No, mira, me da 1.98. No sé, ¿por qué te está dando diferente? Pues qué raro, la tabla muestra, pues en lo mismo que pusiste ahí en la fórmula, muestra que es 2.28, pero sería un error de base. Mira que, sí, porque mira que el lower tail igual verdadero es simplemente,
me arroja el mismo valor pero negativo. Entonces, Sí. que T es una distribución simétrica. ¿Alguien más de pronto la tabla le da mal? O bueno, diferente. O bueno, después lo revisan. Si algo, entonces ya saben que tienen que cambiar de tabla, revisar otra. O esas se las envió el profesor. Si quieren, ahorita les envío unas que yo tengo, que sé que están bien. Listo. Ahora vamos. Yo cierro esto porque me pone lento el computador. Con el punto G. El punto G dice determine la significancia de la regresión con una prueba F. Ya hicimos la prueba para beta 1, entonces ya sabemos que esta prueba F nos tiene que dar o sea, nos tiene que también rechazar H0. Entonces, vamos a hacerlo acá. Este es el punto G. Y vamos a usar el azul. Entonces, el punto G. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer nuevamente, plantear la prueba de hipótesis. Nuestras hipótesis acá son H0, que beta 1 es igual a 0, y H1, que beta 1 es diferente de 0. Luego, nuestro estadístico de prueba. Entonces, acá es una F, un F0, que va a ser el MSR sobre el MSR. Este estadístico distribuye bajo H0 como una F con alfa, 1, 87. Recuerden el alfa, el alfa no hay. Así. Entonces, recuerden los grados de libertad del numerador, del MSR, están acá, 1. Y del denominador MSE están acá, 87. Listo. Entonces, este F0 es igual a 45.998 sobre 156. Y esto da 294.7, que lo tenemos acá en nuestra tabla, ¿no? 294.7. Listo. Y ahora, por último, entonces, nuestra región de rechazo. Entonces, rechazo si F0, acá no es con valor absoluto, solo F0, es mayor a una F de alfa, 1, 87. Recuerden que alfa es 0.05. Entonces, F0 entonces nos dio 294.7. Y este valorcito de acá, calculándolo, de la misma forma como calculé la T, sino en R, por ejemplo, sino que en vez de T pongo una F y me va a pedir el alfa, luego el 1, luego los grados de libertad del numerador y luego el denominador. Este valor da 4.0098. Entonces, efectivamente, F0 sí es mayor. Entonces, rechazo la hipótesis nula. Nuevamente, la rectica, el valor crítico está por acá, 4.0098. Todo lo que esté de ahí en adelante lo rechazo. Y nuestro valor está por acá mucho más adelante, 294.7. Entonces, efectivamente, lo rechazo. Entonces, esto se concluye así. Listo. Entonces, con una significancia
0.05 se puede concluir que hay suficiente evidencia muestral para rechazar H0 y concluir que la regresión es significativa. O sea que el promedio de notas en primer año y guarda relación con el resultado en el examen JM. Listo. El siguiente punto dice, calcule el coeficiente de determinación R cuadrado e interprete. Entonces, este es el punto H. Entonces, H. El R cuadrado, entonces recuerden que es lo que me explica la regresión, o sea, el SSR sobre el total, o sea, de la variabilidad total, o sea, el SST. Como el SST no lo tenemos, entonces esto va a ser el SSR sobre el SSR más el SST. Y esto es 45.998 sobre 45.998. SSE, no. Ay, sí, SSE, muchas gracias. Más el SSE que nos dio 13.576. Y este R cuadrado nos da 0.772. Entonces, si nos vamos acá, nos damos cuenta que en estos parámetros estimados que nos arroja R, también nos arroja el R cuadrado, que es este de acá, múltiple R cuadrado. Este de acá, 0.7721. No lo confundan con el ajustado, que ese no lo usamos en regresión lineal simple. Entonces, 0.772. Pero entonces no se confíen porque no siempre les dan todos los datos de acá. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir ese valorcito? Quiere decir que el 77.2% de la variabilidad de las Y, o sea, el examen JM, es explicada por la regresión. Vamos a escribirlo acá. Entonces, el 77.2% de la variabilidad del examen JM es explicado por la recta de regresión. Listo, así se interpreta el R cuadrado. Vamos con el siguiente. Bueno, el I dice, encuentre un intervalo de confianza del 95% para el resultado del examen de la Junta Médica para dos estudiantes. Uno cuyo promedio en el primer año fue de X1 igual a 82.7 y otro con 63.4, utilice la tabla 4. Entonces, esta es la tabla de estimación. Primero acá nos da la estimación y el error de estimación. Ese fit es el error de estimación. Si no nos dieran estos valores, ¿cómo lo encontramos? Simplemente reemplazando estos valorcitos en la ecuación estimada, que está por acá arriba, en esta ecuación. Listo, entonces, si yo reemplazo esta X por un
82.7 me tiene que dar este valor, y si la reemplazo por 63.4 me tiene que dar este valor. Listo, en caso de que no les dieran las estimaciones. El error de estimación, sí, la verdad, no sé cómo se calcula. Listo, pero ese sí se los daría. Entonces, el I. Entonces, lo primerísimo que hay que hacer es ver si vamos a incurrir en una extrapolación. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar el rango de las X, o el dominio de las X. Bueno, en este caso está mal decir rango, pero bueno. Entonces, el intervalo de X mínimo, X máximo. Entonces, estos valorcitos los pueden encontrar en esta tablita de acá, muy juiciosamente, o pues yo los ingreso en R y simplemente con la función mínimo y máximo aparece. Este mínimo es 70.34 y este máximo es 95.73. Sí. Listo. Entonces vamos a empezar. Tenemos a X1, que es 82.7, y a X2, que es 63.4. Entonces, X1 sí está claramente en ese intervalo. Entonces, carita feliz, porque es una interpolación. Y X2, carita triste, porque no está en este intervalo. Extrapolación. Entonces, ustedes simplemente dicen que no se puede hacer inferencia sobre X2, ya que se incurre en extrapolación. Entonces, solo tenemos que hacer el intervalo para X1. Entonces, intervalo de confianza para X1. Entonces, recuerden, leemos muy bien qué intervalo nos están pidiendo y acá nos dicen que es un intervalo de confianza, no de predicción. Listo, confianza. Entonces, el de confianza es para el valor medio. Entonces, este intervalo es Y1 gorro, está la estimación de cuando X vale X1, o sea, 87.7, más o menos un T de alfa medios, n-2, por el error estándar cometido estimando beta 1. Es que beta, perdón. Estimando Y0, Y1 gorro. Listo. Entonces, este Y1 gorro, lo vemos acá, es 196.1298 y el SE es 1.3685. Esto es muy parecido a la forma en que el profesor los pone en el parcial. Entonces, acá en una tablita del FIT, el 1 pues de X1 y el 2 de X2 y lo mismo con el error estándar. Entonces, este intervalo reemplazamos los valorcitos. Y1 gorro es 1.96. ¿Qué? Perdón. Esos puntos de dónde me salen. 196.1298 más o menos. Este T de alfa medio es n-2, entonces es el T de 0.025, 87, que ya lo calculamos más arriba, que es 1.9876, por el error estándar, que es 1.3685. Ese intervalo nos da 193.4098, 198
punto 8498. Listo. Entonces vamos a hacer la interpretación de este intervalo. Entonces, con una confianza del 95%, se puede decir que cuando un estudiante tiene notas promedio de 82.7, que es X1, entonces en el examen de la Junta Médica se espera que el promedio esté entre 193.4 y 198.8. Listo, entonces, si yo tengo varias observaciones de estudiantes que sacaron 82.7, el valor promedio de ellos en el examen de la Junta Médica va a estar en este intervalo. Y listo. El siguiente punto dice, encuentre intervalos de predicción al 95% para los resultados del examen con los mismos promedios del punto anterior, o sea, con 82.7 y 63.4, pero ya vimos que X2 es una extrapolación, entonces no es válido hacer un intervalo. Entonces este es el punto J. J. Entonces, este es un intervalo de predicción al 95% para X1. Para no es que el intervalo sea de X1, sino que es para ese valor. Listo, entonces este intervalo es Y0 gorro, bueno, Y0 no, Y1 gorro, más o menos, T de alfa medios, coma, n-2 por la raíz cuadrada del MSE más el error estándar de Y1 gorro al cuadrado. Listo. Entonces, este valor de Y1 gorro sabemos que es 196.1298. Más o menos, este T de alfa medios es el mismo, 1.9876 por la raíz cuadrada de el MSE, lo sacamos de la tabla NOVA, es 156 más el error estándar de Y1 gorro, que es 1.3685 al cuadrado. Y listo. Haciendo ese cálculo, llegamos al que el intervalo es 171.15, 221.10. Entonces, si se dan cuenta, este intervalo es mucho más amplio que este intervalo. Este es más preciso porque el de confianza busca un punto, el promedio. El de predicción busca los posibles valores. Entonces, la interpretación de este intervalo es con una confianza del 95%, cuando un estudiante tiene notas promedio de 82.7 en el primer año,
El verdadero valor, acá se describe el verdadero valor del puntaje en el examen JM estará entre 171.15 y 221.1. Listo, esa es la interpretación. ¿Sí? Listo, entonces el siguiente punto era el J. Y el K dice, analice la siguiente gráfica que hace una comparación entre los intervalos de la respuesta media y los intervalos de predicción. Entonces, lo que observábamos ahorita, si se dan cuenta, entonces, estos puntos azules son las observaciones, esta línea punteadita rosada es la recta estimada, estas recticas verdes son la estimación, perdón, los intervalos de confianza al 95% y la roja los intervalos de predicción. Entonces, si se dan cuenta, la roja, que es la predicción, va a estar siempre va a ser más amplia, porque es que el objetivo es encerrar todos los posibles valores. Por ejemplo, acá se les escapó uno, pero porque está muy lejitos. Pero entonces la idea es encerrar todos los posibles valores que puede tomar la Y dado un valor de X. Y la verdecita, o sea, el intervalo de confianza, busca únicamente el promedio de estos valores de acá, de cada una de las observaciones. Entonces, esa es la diferencia entre los dos intervalos. Vamos a escribirlo por acá. Esta sería la K. Entonces, yo puse que podemos notar que el intervalo de predicción es más amplio que el intervalo de confianza. Esa es una primera observación, y esto sucede al mismo nivel de significancia. Listo. Entonces, esto sucede porque el intervalo de confianza busca la media, o sea, un punto específico, la media o el promedio, que es lo mismo, sino que a veces uno entiende más con promedio que con media. Mientras que el intervalo de predicción busca cubrir todos los posibles valores, de Y0, de Y dado un valor de X. Entonces, este busca varios puntos. Y esa es la diferencia entre estos dos intervalos que tenemos. Y creo que será todo el taller. Sí. Esto es pues los comandos en R por si quieren ir practicando. No sé si tienen alguna duda. A ver, yo veo los comentarios. No sé si hay alguna duda, creo que no. Bueno, lo de la TestStudent, sí. Ahorita les voy a reenviar. Yo creo que tengo una T y una F para que puedan ver. Puedes volver a colocar el tablero, claro. Ay, perdón. Listo, chicos, no sé si tienen alguna duda. Si algunos quieren asesoría a media horita, igual voy a quedarme conectada por si les surgen algunas dudas. Vale, yo sí tengo una pregunta.
Cuéntame. Es que sobre la interpretación del R cuadrado, pues dicen que uno con el R cuadrado puede interpretar, o sea, como qué cantidad pues de la variabilidad que está siendo representada por la regresión. Pero digamos, hay un valor específico en el que uno diga si R cuadrado es mayor a esto, entonces se puede decir que la mayoría sí está siendo representada, porque el profesor lo que nos dijo es como que se buscaba pues que fuera un número alto, pero no dijo como un número con qué compararlo. Sí, no, es que no tiene como un punto de comparación. Lo que les decía es que cada quien en su área sabrá qué tan bien necesita que la recta le ajuste. Entonces, pues, por ejemplo, a mí de 70 para arriba me parece muy bien, porque justo estos son unos datos reales, entonces antes me parece que ajustan muy bien. En los datos de entrenamiento, los datos como para ejercicios y eso, normalmente da 90, 95, pero eso en la vida real no sucede. Entonces, pues no sé, de 70 para arriba, a mí, Valentina, me parece muy bien, pero no tiene un punto como de corte, que tú digas, no, de acá a acá está bueno, de acá a acá está mal. Ok, gracias. Con gusto. Valentina, te hago una pregunta. ¿Las diapositivas también nos las vas a enviar? Yo se las envié, ¿cierto? Hace 8 días. Las diapositivas que tú enviaste tienen todas las de todo este contenido. Pues yo pensé que eran solo las del primer taller. Ah, no, sí, se las mandé todas porque para no estar mandando correos. Pero sí, es todo esto, mira, hasta todo eso regresión lineal simple, va hasta transformaciones. Entonces ahí está todo. Y ya cuando empecemos regresión lineal múltiple, pues les comparto las otras. Dale, Juan Manuel, con muchas gracias. Sí, con muchas gracias, con mucho gusto. Valentina, es que te escribí que no había visto bien de dónde había sacado los valores exactos del dominio de X, porque en la gráfica se ve, pero pues no es. Ah, listo. No, los valores, claro, lo que tú dices es verdad y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. No lo hagan nunca a ojo, porque a ojo no sabe este valorcito exactamente 70 y qué es. Entonces, nada, yo lo hice con R, el mínimo de las X y el máximo de las Y, pero en caso de que no se los den, tienen que buscar acá, en promedio, ponerse a buscar el mínimo y el máximo. ¿Con el taller de hoy abarca todo el tema del primer parcial? No, todavía nos hace falta otro taller que es validación de los supuestos, transformaciones y ya. Creo que sigue otro taller y un taller de repaso, si no estoy mal, antes del primer parcial. Valentina, hola. Hola. Es que tengo una duda que me está rondando hace rato la cabeza. Es que me parece, no sé, en estadística 1, que en el intervalo de confianza, si está el 1, es que no es significativo, o estoy equivocado, es el 0, o es en otro tipo de intervalo. Listo, sí, lo estás confundiendo con otro intervalo, que ese es el de, si no estoy mal, eso es para las pruebas del cociente de varianzas, o sea, para ver si dos varianzas son iguales. Claro, sí, como son dos varianzas y si son iguales, divididas van a dar 1, pero no, en este es el 0, porque no estamos dividiendo con nada, es el 0. Vale, muchas gracias. Dale, con gusto. Vale, tú dijiste que faltaba todavía un taller que es de otro tema y un taller de repaso, ¿cierto? Pero según la programación el parcial está para de mañana en 8. De mañana, no es el viernes, no es de este viernes en 8. No, porque No, sí, martes sí, y sí. jueves las clases. Sí, qué pena, estaba un poquito perdida con eso. No, sí, hace falta solo un taller, qué pena contigo. Solo un taller, que el próximo taller pues es lo de los residuales y se hace otra vez un repasito, pero igual mira que siempre intentamos añadir punticos como para repasar lo que ya se ha visto. Claro que sí, gracias. Dale, con gusto.
Yo creo que voy a dejar de grabar ya. Y de pronto, no sé, los que tenían dudas. Bueno, no sé, ¿qué les parece? Dejo la grabación seguir hasta que se acabe la asesoría. ¿Qué opinan ustedes que siguen acá? Pues sí, déjala, yo creo que es mejor. Listo, dale, está bien, pues sí. Valentina, te voy a preguntar una cosa, ¿tanto el trabajo como el parcial son así con datos que ya nos dan de R o en alguna parte nosotros tenemos que usar R para algo? La verdad, no sé cómo va a ser ahorita la modalidad virtual. Antes sé que los trabajos sí tenían que utilizar R, pero en los parciales les daban los valores. Pero pues como está todo tan raro, no sé, la verdad, cómo. Pero los trabajos sí te podría decir que estoy casi segura que tienen que utilizar R. Ok, gracias. Dale, con gusto. Y les recomiendo en los trabajos ser muy claros con todo, explicar los intervalos, interpretarlos bien. ¿Podrías mandar el taller rápido esta semana para ir adelantando? Listo, sí, qué pena con ustedes. Se los voy a mandar desde el fin de semana. Valentina, de pronto sabes, el parcial va a ser de selección múltiple. Es que no me acuerdo por ahí que dijo ayer. No sé, la verdad no sé, yo no tengo esos datos, chicos, pero sé que antes sí era así, pues cuando me tocó a mí sí era selección múltiple, muchos puntos, pero lo que les diga es Y mentira. también verdadero y falso. Verdadero y falso. En mi época no me tocó verdadero y falso, pero no sé. Puede que les pregunte en teoría ahorita. No sé. Bueno, la verdad no sé. Yo tengo como dos duditas, pues algunas duditas que me surgieron. Listo, claro, cuéntame. Por ejemplo, la interpretación de beta 1 siempre hay que plantearla diciendo que es por un aumento en un valor unitario o algo así, como respondimos ahora. Exacto, siempre. Ese es como el formato, digo yo, para interpretar. Por un aumento unitario en X, obviamente espero que siempre digan que es X, por un aumento unitario en X, se espera que Y aumente en promedio. Bueno, aumente o disminuya según el valor de beta 1, según el signo. Sí, pero sí, siempre es la misma estructura. Listo. Y los grados de libertad, pues darían diferente de uno alguna vez, ¿cómo sabríamos? No, acá en regresión lineal simple, los grados de libertad del SSR siempre son 1. Bueno, siempre es 1. Listo, acá. Ya en múltiples sí cambian, pero no nos adelantemos. Bueno. Y una última cosita. Cuéntame. Cuando estamos hablando de la significancia, pues que hicimos las pruebas de hipótesis y eso, de beta 0 y de beta 1, pues de los estimadores, pues si se rechaza, si encontramos que se rechaza la hipótesis, ¿cuál es la alternativa? Pues, o sea, que se acepte la hipótesis nula, entonces no serían significativos. Exactamente. Bueno, primero acuérdate que siempre la conclusión se hace con la hipótesis nula, o sea, o hay suficiente evidencia muestral para rechazarla. O sea, hay dos formas de decir, hay suficiente evidencia muestral para rechazar H0 o no hay suficiente evidencia muestral para rechazar H0. No se concluye con H1. Y sí, pues porque mira, si tú te pones a pensar, si rechazamos H0, es que beta 1 no es 0, entonces es significativo. Y lo mismo al contrario, si no la rechazamos es porque beta 1 puede ser 0 o beta 0, entonces no es significativo. Listo, vale, gracias. Y de pronto si nos puedes mandar las tablas que dijiste ahora por... Listo, sí, dale. Y ahorita las busco, voy a anotar por acá, que no se me olvide, y se las envío. Listo, gracias. Dale, con mucho gusto.
yo creo que alguien escribió por el chat, a ver, dice, el taller, bueno, dicen por ahí que el profe dijo que lo más probable es que fuera selección múltiple. ¿El taller que evalúan es para qué fecha? No, no sé las fechas, la verdad. No sé las fechas. Me pregunta por aquí, Santiago, ¿qué tan necesario es el paquete de R Markdown para los talleres que se evalúan? No, no es nada necesario, solo con R, de hecho con R Commander, que creo que ustedes de pronto saben utilizar mejor, con R Commander también se pueden hacer estas estimaciones. Pero no, es que R Markdown es como para hacer, aunque lo pueden hacer también en R Markdown, es para hacer más bien como, ¿cómo se llama? Pues sí, hacer presentaciones de documentos y que tengan los resultados de R y también, digamos, ahí se puede escribir con látex. No es necesario, pero sería chévere que aprendieran a hacerlo ahí.